saludar al maestro Paco Cruz, porque mire, todavía tenemos en el tintero el tema de TV Azteca. Ricardo Salinas Pliego parece que se desmorona. La perrita de Trump podría estar camino, podría estar en camino incluso a la quiebra. Eso. Luego, Gerardo Fernández Noroña, que me ha confirmado, Ceci, que nos acompaña hoy a las 11 de la mañana para responder a las decisiones que lo llevarían al registro de violentadores de mujeres por el caso de Grecia Quirós, la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, y lo que en su momento dijo el senador Gerardo Fernández Noroña. Hay mucho, pero déjeme saludar al maestro Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Busque libros de referencia con más de 10 años de haberse publicado, pero más vigentes que nunca, como Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Recuerda también que está a las 5 de la tarde en sus videocharlas cruzadas en los canales de Julio Astillero, 5 de la tarde de lunes a viernes, para que busque al maestro Paco Cruz. Querido Paco, perdón por hacerte esperar en el sistema, pero estaba tratando de encontrar todo lo que haya disponible sobre Ken Salazar y esto que expone ayer la presidenta. Incluí también nuestra participación. Creo que hay mucho que analizar. Ayer lo platicábamos con Pepe Reveles. Por cierto, sé que la electricidad no te dejó conectarte ayer desde el Pueblo Mágico. Cosas que pasan, mi querido Paco. Te mando un abrazo. Buenos días, maestro. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, ayer se nos fue como 2 horas, fíjate, 2 horas se fue la luz. Regresó como a la 1 de la tarde, pero bueno, ya me acostumbré, ya te dije, en el próximo mes voy a resolver ese problema comprando algunos aparatos de esos ahora de magia negra, de la tecnología, pero tengo que primero terminar el libro, que estoy a nada, de veras, a nada estoy de terminarlo, pero tú sabes, Vicente, a veces las musas bajan, a veces no tan rápido, pero, pero apenas termine, voy a comprar los aparatos, a entregar el libro, a hablar con, bueno, ahora lo puedes hacer con la tecnología, en el momento que termine le doy el botón y se va. Pero comprar los aparatos que aquí me faltan. Antes nunca me preocupé por la electricidad aquí, Vicente, porque en realidad nunca transmitía. Lo que hacía es escribir y si se iba la luz me iba a tirar a la hamaca a leer un libro. Pero bueno, ya lo arreglaré, Vicente. Ya lo arreglaré el mes próximo. Y mira, sí hay varios temas, ¿no? Primero lo de Ken Salazar y también que está en el mismo nivel lo de Ricardo Salinas Pliego, pero Ken Salazar. Eh, la presidenta se pregunta si mintió. Sí, claro que sí mintió. Sí. El problema con Ken Salazar es que se fue enojado con México, se fue enojado con Andrés Manuel López Obrador. Todos los encargos que le hizo Joe Biden, en todos fracasó. O sea, la labor diplomática de Ken Salazar fue un desastre. Yo nada más voy a recordar temas Salazar, por ejemplo, uno de los encargos sólidos del presidente Joe Biden es que hablara con López Obrador para frenar la reforma al Poder Judicial, porque podría, decían en Estados Unidos, en la Casa Blanca, representar un riesgo para las inversiones de los estadounidenses en México. Y desde ahí, López Obrador claramente que nunca le hizo caso. La reforma judicial hoy está en marcha. Faltan muchas cosas, sí, pero claramente no es que las cosas se vayan a arreglar de un día para otro. Así que fracasó en eso. Fracasó también en influir para revertir, para que López Obrador no revirtiera, o el gobierno de López Obrador no revirtiera las reformas al sector energético. Y fracasó también. Fracasó y ese es un encargo de sus amigos también empresarios. Así que López Obrador frenó cada embate de Ken Salazar y terminó distanciándose
López Obrador, de Ken Salazar, tú te acuerdas, justamente por el caso del Mayo Zambada, terminó el presidente López Obrador congelándolo, poniendo en pausa las relaciones con Ken Salazar, que no con Estados Unidos. El manejo del caso del Mayo Zambada fue muy tramposo. Así que mintió Ken Salazar, sí, pero fíjate, eso nos lleva a otro tema bien importante. Tú le hiciste una pregunta a la presidenta sobre si Ken Salazar representaba un antes y un después en la relaciones México-Estados Unidos, y te dijo la presidenta algo que tiene mucha razón. Te dijo es que ha habido muchos antes y muchos después, ¿verdad? O varios, no te dijo muchos, te dijo varios. Y tiene razón la presidenta, fíjate, de pronto nos tendemos a olvidar y después podemos regresar a esto de la avioneta y el FBI, pero en el gobierno de Miguel de la Madrid, que a mí me tocó, después regresamos a esto, pero en el gobierno de Miguel de la Madrid, que a mí me tocó bastante bien, me tocó, yo empecé a reportear en 79, el gobierno de el presidente José López Portillo, pero en el gobierno de Miguel de la Madrid, el presidente, John Gavin, ¿te acuerdas de ese actor de Hollywood? John Gavin era el embajador de Estados Unidos en México. Bueno, finalmente, con todo lo entreguista e incapaz que era Miguel de la Madrid, le tuvo que ponerle un freno a John Gavin, porque John Gavin intentaba imponerle la agenda sobre el narcotráfico. Había roces y choques constantes, sobre todo después del asesinato del del Enrique Camarena Salazar, o el Kiki Camarena, agente especial de la DEA en México. Sí, pero era tan fuerte el enfrentamiento que John Gavin quería imponer la agenda, quería dictar por dónde debía ir el gobierno, y se le olvidaba a John Gavin, y eso también propicia su caída, que la CIA controlaba el tráfico de drogas en colusión con Rafael Caro Quintero, con Ernesto Fonseca Carrillo, con Miguel Ángel Félix Gallardo. Ya hemos platicado sobre eso, como la CIA y el cártel de Guadalajara controlaban el tráfico de drogas, y una parte de las ganancias se iba para la CIA. Y la CIA, con ese dinero, compraba armas para la contra nicaragüense. Y tenían otros acuerdos, por ejemplo, los acuerdos del cártel de Guadalajara con la CIA incluían el entrenamiento en México de grupos paramilitares para la extrema derecha de Centroamérica. Había una red de complicidades de la CIA. La CIA usaba ranchos del cártel Guadalajara, de Ernesto Fonseca Carrillo, de Miguel Ángel Félix Gallardo, de Rafael Caro Quintero, para entrenar. Así que Gavin, cuando descubrió todo eso, intentó imponer la agenda a Miguel de la Madrid, y Miguel de la Madrid y todo su equipo, claro, lo terminaron congelando y se vio obligado a renunciar para no enfrentarse a la CIA y detener ahí. ¿Por qué? Porque el presidente Miguel de la Madrid dijo, bueno, pues le decimos a la CIA. Así que es un desencuentro fuerte como lo hemos documentado aquí, o como lo hemos documentado muchas veces, la diplomacia estadounidense siempre ha querido. Podemos ir más atrás, ¿no? A la revolución, pero en marzo de 2011, el presidente Felipe Calderón pidió a la secretaria de Estado estadounidense, pidió que removieran de su cargo a Carlos Pascual, que era el embajador de Estados Unidos en México. Carlos Pascual también intentaba imponer la agenda del narcotráfico en México cuando Genaro García Luna tenía acuerdos con la CIA, tenía acuerdos con la DEA, tenía acuerdos con el FBI. Así que ha habido desencuentros históricos entre el embajador de Estados Unidos en México, que no entienden las relaciones que son aparte con la CIA, con la DEA. Así que lo que pasa con Ken Salazar es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, ¿qué hacen
¿Qué hacen los embajadores? Intentan imponer una agenda. Ellos vienen ciertamente con la agenda del presidente de Estados Unidos, pero también responden a otros intereses. Y hay que recordar que muchos de los embajadores, si no es que la mayoría, no atienden a los intereses de la CIA, ni del FBI, ni de la DEA. Entonces hay roces constantes. Y esto marca lo de Ken Salazar. ¿Pudo el FBI ocultarle a Ken Salazar que participaron? Todavía no está confirmado, pero yo quiero pensar que la nota o que se desprende de que la avioneta la puso el FBI para trasladar el Mayo al FBI, lo mismo que al piloto. ¿Pudo el FBI? Sí. ¿Pudo ocultárselo a Ken Salazar? Sí. El FBI y la CIA son corporaciones independientes, ni siquiera responden a la diplomacia de Estados Unidos. Así que, pero también se da el caso de que pudo mentir abiertamente Ken Salazar. Es un tipo, ya lo vimos, pero además, mira, fíjate, es bien curioso, Vicente, es un tipo con mala suerte. Hay ocasiones cuando escribes un libro que lo que quieres es, como muchos autores, ¿no? Vender. Y buscas, todos los autores, incluido yo, buscamos cosas muy pegadoras para vender el libro, pero la realidad te desmiente. El día que Ken Salazar sale a promocionar Borderlands, sale a promocionar su libro, es el día que el Mayo Zambada decide declararse culpable y no va a hablar. No va a hablar porque tiene acuerdos independientes con la DEA. ¿Se notan los acuerdos independientes? Sí, pues es el primer capo, si te das cuenta, incluido Genaro García Luna y el Chapo Guzmán. Es el primer capo que pide ir a una prisión que tenga servicios médicos para atenderlo de males problemas renales que, fíjate, aquí nos los ha platicado muy bien Mike Vigil. Siempre nos dijo, tiene problemas renales. Tiene problemas de diabetes ya gravísimos y tiene otras enfermedades. Entonces, lo que nos debe quedar claro, pero también a los embajadores que nunca les queda claro, es que la CIA tiene su propia agenda, el FBI tiene su propia agenda y la DEA tiene su propia agenda. Entonces, ellos mienten primero porque sí son mentirosos, porque responden a intereses políticos, pero mienten también porque no saben muchas cosas, en vez de que se queden calladas, pero además los embajadores, como muchos políticos o muchos diplomáticos, lo que hacen cuando no saben es inventar. En vez de que se queden callados, están inventando, Vicente, así que, pero eso también, mira, nada más, Vicente, para redondear esta idea, nos lleva, si se confirmara la participación del FBI en el secuestro, entrega pactada, lo que haya sido del Mayo Zambada, nos debe llevar otra vez, ya hemos platicado del caso del doctor Humberto Álvarez Machaín, que fue secuestrado en México el 2 de abril de 1990 por policías y soldados mexicanos que se alquilaron como mercenarios para la DEA, secuestran al doctor Álvarez Machaín en su consultorio en Guadalajara, lo entregan en El Paso, Texas, y causa un escándalo diplomático en México. Y de confirmarse la participación del FBI, ahí tienes el otro caso. Este caso del doctor Álvarez Machaín, a quien acusaban de haber contribuido al asesinato del Kiki Camarena, manteniéndolo vivo con ciertas drogas para que lo pudieran torturar, para que les dijera qué sabía sobre los acuerdos del cártel de Guadalajara con la CIA, Vicente. O sea, la verdad es que Ken Salazar no entiende todo lo que hizo, pero el FBI tampoco, Vicente. Tienes ya un antecedente, pero bueno, y luego esto nos lleva a decir, pues es que tampoco les importa. Si tienes al presidente de Estados Unidos que no le importa mentir, que no le importa afectar a la gente, que no le importa atacar,
por qué el FBI no lo va a hacer? ¿Por qué la CIA no lo va a hacer? ¿Por qué la DEA no lo va a hacer? Sí que tienes un caso que es verdaderamente de escándalo. Yo te decía, la historia de los embajadores de Estados Unidos en México es de muchos desencuentros, pero los casos que me tocó vivir, John Gavin, me tocó bien ese caso, el de Carlos Pascual, imagínate Felipe Calderón pidiendo que destituyeran a Carlos Pascual. Y ahora Ken Salazar, bueno, y no hablamos del nuevo embajador de México en Estados Unidos, de Estados Unidos en México, discúlpame, no hablamos de él porque ya hemos hablado mucho de Ron Johnson, pero hay desencuentros, por eso la presidenta te decía, es que ha habido muchos antes y después, el de la Madrid fue antes y después porque eso permitió replantear el problema de las drogas, que Estados Unidos, que la DEA tomara un papel más activo en el control del narcotráfico y que la CIA se fuera haciendo a un lado. En el caso de Carlos Pascual también, prácticamente Genaro García Luna tenía todo el apoyo de la DEA y de la CIA para matar a quien fuera en este país. Así que tiene un antes y un después. Y el de Ken Salazar pues fue un fracaso como diplomático porque nada pudo hacer para frenar los cambios que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador y ya terminó congelado, o sea, ya no había ninguna relación. Entonces, ¿qué trabajo hacía? Pues nada más hacía trabajo de relaciones públicas y lo que le queda es mentir, pero yo te decía nada más. Es mala suerte lo que vino a decir para promocionar su libro, que el presidente López Obrador tiene miedo de lo que pudiera decir o de lo que pueda decir el Mayo Zambada, pero el Mayo Zambada se declaró inmediatamente culpable, así que es mala suerte para su libro, mala suerte para él, además de ser un mentiroso. Vicente, no sé si ya llegó Jaime Hernández para que no lo acapare yo el micrófono, pero los saludos si ya llegó Vicente. No, todavía no llega, mi querido Paco. A mí se me hace que no le ha ladrado Yago Batusay todavía para despertarlo. Pero bueno. Es el problema con la edad, Vicente. Es el problema con la edad. Es Oye, cuando se nota que... Pero no, pero todavía tenemos el caso de Salinas Pliego, Vicente, sí, que es bien interesante. pero, Perdón. ay, perdón, ya llegó Jaime, Cambiemos perdón. la plática, cambiemos la plática. Jaime Ya Hernández, llegó. estábamos a punto de hablar mal de ti. Oye, se sacó punta el maestro Jaime Hernández. Ve nomás qué guapo se ve con ese Se ve nuevo corte joven. de cabello. Retiro lo dicho, Jaime Hernández, de que estás viejito, ¿no? Ya, con ese corte de pelo te quitaste como todos los años del mundo. Me fui a sacar punta. ¿Cómo están, caballeros? Good morning a ambos dos. ¿Cómo están? Déjeme presentarlo como merece. Décadas, el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, a la 1:00 p.m, de lunes a viernes. Ahí nos encontramos en su canal No Apto para Cínicos, con el maestro Jaime Hernández, con Hildy, su compañera de vida, también periodista de larga trayectoria, y con Yago Batusay, que hoy se quedó dormido y no despertó al maestro Jaime Hernández a tiempo. A ver, antes de ir contigo, Jaime, mira, muchas veces me han dicho que soy un lloricón, que soy un güey que se la pasa quejándose, que miento a la audiencia para generar lástima y que nos donen dinero. Me han dicho de todo, ¿no? Primero me dicen que soy un millonario de la 4T. Luego que no sé cuánto cobro por pregunta. ¿Qué dice Paco que no 50,000 por pregunta, dice, ¿no? Y más si cantas las mañanitas. Sí, ándale. Es lo que dice el amigo de Jaime, Carlos Alarraqui. Bueno, han dicho de todo de su servidor. Luego me dicen que soy un arrastrado, que soy un muerto de hambre, etcétera. Yo he dicho aquí que hay una campaña contra Sin Censura. Y creo que no exagero. Mire, lo platicaba con el equipo y los números de YouTube están bajísimos, extrañamente bajísimos. Pero la confirmación me la da X, lo que era antes Twitter. En los últimos 3 días hemos tenido de a 30,000, de a 20,000 personas conectadas en X. ¿Hoy cuántos tenemos, Ceci?
confírmenme, por favor, Ceci, ¿cuántos tenemos conectados? Me acaba de mandar una fotografía, 191 personas conectadas en X, cuando en los últimos 3 días hemos tenido 30, 20,000 personas conectadas. Díganme si ustedes no consideran que esto está extraño, por decirlo bajito. Me he tomado este tiempo para que usted, con claridad, en el momento, en vivo y en directo, a ver si no sé si pueda ponerlo en pantalla, esto de los números que le aparecen en el sistema, porque hasta lo platicábamos, Cintia, Ceci, Beto, Yael, oigan, ya nos abrieron la llave en X, afortunadamente nosotros vamos para 800,000 seguidores en X. Pues hace sentido que tengamos 20,000 personas conectadas y que le estemos dando la competencia. Ayer fuimos el medio más visto en X, por encima de Radio Fórmula, de Ciro Gómez Leiva, de Azucena Uresti, de todos estos personajes. Y hoy, 191 personas conectadas en X. Pues no. Pues no. José Villada dice, no sea el sillón y ya cállate. Mejor váyanse a chingar a su madre a otro lado, José Villada. ¿Y qué le parece? ¿Cómo ve? Así estamos al tú por tú. ¿Cómo ve? Y su padre también, ¿eh? Bueno, ahora sí. Dicho lo anterior, sacado de mi ronco pecho, mi querido Jaime, ¿con qué le entra usted? Usted me dice Salinas Pliego, Ken Salazar, usted me dice, don Jaime. Yo quiero entrar por esto último que acabas de mencionar. Fíjate que nosotros en Optoparacínicos transmitíamos muy bien a través de la plataforma de X, pero de hace como más de un mes ya no podemos transmitir en X, a pesar de que no se requiere de un, como le llaman, token especial para conectarte. A nosotros se nos ha dificultado, ya no podemos transmitir en directo. Lo que hacemos es, una vez que terminamos el programa, ponemos el vínculo del programa, pero ya no podemos transmitir en directo, cosa rara de verdad. Así es que no me extraña que te esté pasando lo que ahora sí que las cosas pasan porque pasan. Y creo que uno no puede evitar el sospechosismo porque ya sabemos que desafortunadamente nosotros, pues, hacemos uso de una plataforma como es YouTube, como es, Facebook, que no nos pertenecen y, por tanto, estamos a merced de las reglas, de los criterios de X y de Facebook. Muchas veces nos censuran, muchas veces, uno nos explica cómo eliminan suscriptores. El caso es que en las redes sociales uno de verdad muchas veces no sabe a qué atenerse. Esa es la realidad. Porque depende de qué es lo que digas, depende de cómo lo digas. Si hablas, por ejemplo, de determinada persona, determinada nación, determinada historia, te censuran o te limitan, ¿no? Desafortunadamente, insisto, no somos los dueños de las redes. Las redes pertenecen a oligopolios, a los hombres más ricos, y ellos son los que determinan quiénes pueden transmitir, quiénes no pueden transmitir, qué temas se pueden tratar y no se pueden tratar. En otras palabras, no vivimos o no podemos hablar del ejercicio de la libertad de expresión sin ataduras, ¿no? Y es lamentable, es lamentable. En fin, dicho esto, yo quisiera abonar al tema del embajador, que es lamentable, ¿no? Que Ken Salazar se haya doblado. Pero hay que decir algo, y no es la primera vez que yo lo digo. Todas las operaciones encubiertas, todas, sin excepción de Estados Unidos, se han convertido han cambiado, digamos, las reglas de estas operaciones encubiertas, como la que ocurrió en el caso del mayor Zambada,
Estados Unidos cambió las reglas de sus operaciones encubiertas tras los atentados del 11 de septiembre del 2001. Hasta entonces, Estados Unidos tenía como política reconocer a regañadientes que había participado de una u otra forma. Hay un largo historial de libros publicados en los que se consigna que Estados Unidos participó, por ejemplo, en golpes de Estado en Haití, golpes de Estado en Chile, la desclasificación de documentos permiten esto. Pero tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos adoptó la misma doctrina que tiene Israel. Israel nunca ha admitido operaciones encubiertas. Todos los asesinatos, todas las desapariciones, todo eso, nunca son reconocidas por el Estado de Israel, a menos que lo quieran vender como una victoria militar. Y Estados Unidos decidió plegarse a esta doctrina. Jamás van a reconocer una operación encubierta como la que se dio en Sinaloa con el caso del Mayo Zambada. Así es que no me extraña que Ken Salazar se viera obligado a decir que ellos no tuvieron nada que ver con esa operación encubierta. Ahora, yo francamente encuentro muy desagradable, incluso creo que le faltaron pantalones a Ken Salazar, por decirlo levemente, para reconocer en la entrevista que le concede a Jorge Ramos, reconocer que su intención era realmente poner en aprietos a Andrés Manuel López Obrador al señalar que Andrés Manuel tenía miedo, tenía terror de que se conociera cualquier vínculo de políticos de Morena con el narco. Y vimos cómo recula, cómo dice, no, donde dije Diego, no dije Diego, no, yo no dije eso, yo no quise decir eso, yo respeto mucho a Andrés Manuel, sí, pero la cizaña ya está sembrada contra un hombre honesto, al que le han tratado de buscar por todos lados sus supuestos vínculos. Ya tenemos el caso de Anabel Hernández, tenemos el caso de Tim Golden, tenemos el caso ahora de Ken Salazar en su libro que quiere vender, y de ahí esta mención de que un susurrador le dijo, ¿no? De veras que qué poco hombre es Ken Salazar. En esta entrevista, de verdad, y fíjate que yo hasta hace poco tenía una buena opinión de Ken Salazar. Él siempre se vendió como un heredero de la cultura latina en Colorado. Él siempre presumió sus raíces hispanas, pero después de escribir lo que escribió, por cierto, el libro sale, se difunde hasta el 28 de julio, pero claro, lo que hizo Ken Salazar para de alguna manera preparar la plaza, le pasó el borrador o el libro antes que a nadie al dueño de Reforma, y este se lo hizo llegar a su corresponsal en Washington para que lo desmenuzara y que para que, pues claro, para decir, viene en esto, en este libro, vamos a comprar Borderlands, mi lucha por la inclusión, una América inclusiva en la que, ese es básicamente el cogollo del libro, es una defensa de la inmigración, y es un ataque contra la administración Trump, pero también hay que reconocer que no solamente la administración Trump, también los demócratas han fracasado y le han fallado a la comunidad latina en el tema de la inmigración. Así es que yo creo que a mí realmente me ha decepcionado profundamente Ken Salazar después de verlo en esta horrorosa entrevista que le da a Jorge Ramos. Queda Pues lo que podemos retratado. rescatar, pero lo que podemos rescatar es que dice, yo no tengo sustento, no tengo pruebas que apunten a un vínculo entre Andrés Manuel López Obrador y los narcos. ¿Por qué? Porque les tumba la narrativa Exacto. a esos que hablan de narcopresidente, ¿no? Sí. Y que están chingue y chingue con esto. Sí, y ayer, no sé si se percataron, ayer también anduvo circulando la entrevista de este abogado, de los muchos abogados que tiene el Chapo Guzmán, diciendo que tiene una lista de 32 políticos mexicanos. No dice quiénes, de dónde, nada. Dice que él tiene una lista y que la va a dar a conocer, ¿no? O sea, siguen con la misma, que va a ir una lista, cuando no es en Alarraqui,
es este Simón Levy diciendo que hay una lista, que ellos tienen la lista. No, es impresionante la cantidad de mierda que están lanzando desde la derecha. Y yo creo que, ¿sabes? Yo ayer estaba escuchando estos, estas descalificaciones de este comunicador argentino, que de verdad es que dan asco este personaje. Y cuando lo escuché, confirmé que la derecha en Argentina y en todo el mundo es un saco de mierda y prejuicios, de verdad. Es lo que caracteriza a la derecha. La derecha es un saco de prejuicios, es un saco de violencia, es un saco de mierda total. Porque todo lo que nos... Miren, aquí está otro saco de prejuicios y de mierda, el señor Ricardo Salinas Pliego, que hoy está en la antesala de la quiebra. Bueno, eso los une. Todos estos son un saco de prejuicios, son personajes menores que quieren pasar como seres superiores, ¿no? Pero no les alcanza, dicen que los mexicanos envidiamos a los argentinos, fíjate nada más, que envidiamos a los argentinos que porque están comiendo carne de burro, que Bueno, pues a porque... lo mejor, a lo mejor se refiere a Ricardo Salinas Pliego. Yo creo que a lo mejor sí quiere su carne de burro Salinas Pliego. Ándale, ándale, ándale. Entonces, yo creo que es lamentable, primero, a mí se me cayó Ken Salazar, de verdad, le faltaron pantalones ayer para sostenerse en lo que dijo, para elaborar aún más, porque ¿tú crees que Ken Salazar no se percató que era una insinuación, era una inferencia que lo iba a poner a él en la encrucijada, en tener que decir, sí, pero no tengo pruebas? Él sabía por adelantado que le iban a preguntar, ¿y quién es ese empresario? ¿Cuáles eran las pruebas? Y claro, lo que dice, no, pues yo ya lancé la propaganda, yo ya calenté la plaza y ahora me toca decir, no, pues a mí no me consta, a mí no me consta, a mí no me consta, ¿no? Es vergonzoso, de verdad, ¿eh? Es vergonzoso que Ken Salazar haya incurrido en la tentación de vender libros en México y en Estados Unidos con esta propaganda burda, ¿no? Así es que creo que por el momento, con esto inicio mi saque, queridos caballeros. A ver, lo bueno es que a pesar de todo lo que hemos discutido, hay políticos que están comprometidos con hablar de las cosas, con plantarle cara a las situaciones. ¿Ustedes saben en qué se parece Cuauhtémoc Blanco y Sergio Mayer? Nada más por no dejar, perdónenme. No se vayan a enojar, maestros. Son Van a decir, artistas los dos. no, saben bailar muy bien. A ver, Ceci, ¿qué circula de Cuauhtémoc Blanco en redes sociales? Véanlo. Eh, 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 eh. No, salió más cabrón Cuauhtémoc para bailar que Sergio Mayer, hombre, chingado. Pero bueno, ya fuera de broma, hablando de la perrita de Trump, pues resulta que no le está yendo bien a Ricardo Salinas Pliego. Una jueza federal declara a TV Azteca en concurso mercantil. El juzgado confirma que la televisora incumplió con sus obligaciones de pago y abre un proceso de conciliación de 6 meses. Hasta El País de España lo publica, ¿eh? Un juzgado federal ha dado el banderazo de salida al concurso mercantil de TV Azteca, la segunda televisora más importante de México. El recurso que presentó voluntariamente la empresa del millonario mexicano Ricardo Salinas Pliego en marzo pasado ha sido formalmente declarado por un juzgado especializado en estos procedimientos en la Ciudad de México ayer. En su resolución, la jueza Tesi del Rocío Covarrubias señala que la firma incurrió en un incumplimiento generalizado de sus obligaciones de pago. Con esta sentencia se abre formalmente la etapa de conciliación de 6 meses o 185 días naturales, periodo durante el que se buscará alcanzar un acuerdo entre la empresa y sus acreedores para evitar la quiebra. No lo dice Vicente Serrano,
No lo dice el chapucero, no lo dice Jorge, no lo dicen para no meter a los otros compañeros, perdón, ahí me eché para atrás. No lo dicen los que estamos demandados por Ricardo Salinas Pliego. Para evitar la quiebra. Tras conocer la decisión del juzgado, TV Azteca informó por escrito que continuará con las siguientes etapas del proceso para fortalecer su estructura financiera y garantizar la continuidad de sus operaciones. ¿Por qué cree que se encabrona tanto Ricardo Salinas Pliego? Mira, aquí está el comunicado precisamente en pantalla de TV Azteca. ¿Por qué cree que se encabrona Ricardo Salinas Pliego cuando lo mencionamos en la mañanera? O cuando la presidenta me confirma que no reciben un solo centavo de publicidad oficial. Pues por esto, TV Azteca avanza en su proceso de reorganización. De conformidad con la sentencia emitida por la jueza competente, la compañía ha sido declarada en concurso mercantil como parte de su estrategia de reorganización de pasivos. La empresa continuará las siguientes etapas del proceso con la misma convicción y visión de largo plazo para fortalecer su estructura financiera y garantizar la continuidad de sus operaciones. En seguimiento a la estrategia de reorganización corporativa, operativa y financiera anunciada previamente, la compañía informa que, de conformidad con la sentencia emitida por la jueza primera de distrito de concursos mercantiles, ha sido declarada en concurso mercantil. Esta resolución marca el inicio formal del proceso previsto en la Ley de Concursos Mercantiles y permitirá avanzar en la reorganización ordenada de los pasivos, o sea, las deudas de la empresa, preservando la continuidad de sus operaciones y fortaleciendo su posición financiera de largo plazo. La compañía continuará las siguientes etapas del proceso con la misma convicción y visión de futuro que han guiado esta estrategia desde su inicio, reafirmando su compromiso de seguir generando valor para sus audiencias, colaboradores, clientes y accionistas. Lo bueno es que hace unos días andaba presumiendo su yate, ¿no? Porque hay yates de millonarios y el yate de la perrita de Trump. Mi querido Paco, malas noticias para las empresas de Salinas Pliego. A ver, Vicente y Jaime, primero hay que aclarar qué es un concurso mercantil y después lo desmenuzamos. Es una herramienta jurídica, por eso está en un juzgado, a la que puede recurrir cualquier empresa. Pero aquí viene lo bueno, cualquier empresa que enfrenta insolvencia financiera y no puede cumplir con sus pagos de manera regular. En otras palabras, no tiene dinero Ricardo Salinas Pliego. El objetivo de la concurso mercantil no es la desaparición de la compañía, pero ahora llegamos a eso, sino abrir un espacio legal para negociar, renegociar con acreedores y reestructurar su deuda. En términos prácticos, el concurso mercantil voluntario, que es a lo que se acoge él, busca dar una segunda oportunidad para estabilizar finanzas y evitar el cierre definitivo. La diferencia clave radica en que el concurso mercantil es un proceso integral para intentar salvar a una empresa, pero entre eso y la quiebra hay un pasito, una línea muy delgada. La quiebra es la fase final del concurso mercantil. ¿Cuál es el problema de interpretar? Yo digo, es muy sencillo. Televisión Azteca está al borde de la quiebra por sus deudas impagables, incluyendo los impuestos que le debe al Servicio de Administración Tributaria. Si sigue latente la posibilidad de que pierda su televisora por todas esas deudas. Eso es lo que dice el comunicado, aunque él lo diga con otras palabras bonitas. Nos va a permitir reestructurar, nos va a permitir llegar a un acuerdo con acreedores. Lo que está haciendo es escondiéndose de sus acreedores. Le está diciendo que no tiene dinero. Y por eso llegamos a lo primero. Por eso quiere
o intenta candidatarse para la presidencia de México, para salir de deudas. En otras palabras, si llegara a ser presidente de México, va a hacer lo que Donald Trump, fortalecer a todas sus empresas y robar de lo lindo. Ese es para mí lo que está diciendo, por más que diga que no. Si la cuestión con Salinas es que no quiere reconocer que no puede pagar, y lo que tampoco nos dice, lo que esconde en sus comunicados, es que la única forma de hacer negocios es llegando a la presidencia. Si mira, Vicente y Jaime, si todos los gobiernos estatales, los de Morena, hicieran lo que hizo el gobierno de Puebla, se le acaba su negocio, ¿eh? Por más que el PRI tenga por ahí 2 gubernaturas y el PAN tenga algunas, se le acaba el negocio. Pero algunos gobiernos estatales de otras instituciones le siguen dando contratos, a pesar de que no se le da publicidad. Pero si esos gobiernos estatales y las corporaciones independientes del gobierno de México se pusieran, no de acuerdo, porque no puede haber una conspiración, pero debe impuestos, no le voy a dar publicidad, no le voy a dar otros contratos, quiebra. El negocio de Salinas Pliego nunca fue la televisión, nunca fue el banco, sino la usura. El negocio de Salinas Pliego fue hacer negocios con el gobierno federal y con los gobiernos estatales. Y a través de ahí, mantener todos sus negocios. El negocio de Salinas Pliego fue el chantaje, fue la conspiración, fue el ataque, fue la agresión. Es todavía porque tiene sus 3 canales, ¿no? Y los usa para lo mismo. Entonces, este comunicado parece no decir nada, pero dice mucho. Dice mucho, ¿por qué? Porque cuando entiendes que no, primero, ¿para qué es el concurso mercantil? Porque no tiene dinero, no tiene para pagar. Pero cuando uno suma los pasivos o las deudas que tiene, uno dice, nunca va a salir. Entonces, lo que está haciendo es retrasar lo inevitable, retrasarlo, pero además está tratando de chisparse por el camino erróneo de todo lo que debe. Es un chanchullo más. Así que le debe en Nueva York, debe a acreedores que les pidió dinero y por lo menos 400 millones que ahora ya suman un poquito más de 600. Y a todo mundo le debe. ¿Por qué? Porque su negocio no era ese dinero, su negocio era el dinero que le entraba del gobierno federal mexicano, de los gobiernos estatales y de otras corporaciones gubernamentales. Entonces, este comunicado dice muchísimo, pero lo hace muy elegante para decir, no, nosotros no queremos quebrar TV Azteca. Claro que no quiere, pero no tiene dinero para pagar. Entonces, ¿qué haces? Te declaras en concurso mercantil. Lo que nos ocultan es que hay una línea muy delgada, Vicente, muy delgada para declararte en quiebra. Y si TV Azteca llegara a declararse en quiebra, habría, y eso es fácil de imaginar, habría una corrida, una huida de dinero de Banco Azteca. Y con eso también afectaría a sus otros negocios, a Electra, por ejemplo. Por eso lo hace de esta forma elegante, decir, no, miren, pues nosotros no queremos cerrar TV Azteca. Ahora, tampoco ya es decisión de él. La jueza puede tomar en 6 meses medidas y decir, bueno, pues no puede pagar. Y el gobierno mexicano podría intervenir ya, ¿para qué? Para retirarle la concesión de TV Azteca. Y te digo, para mí es clarísimo, si no tienes dinero y eventualmente te declaras en quiebra, ¿qué va a hacer la gente? Retirar también el dinero de Banco Azteca, eso es clarísimo. Eso es no hay ninguna duda, pero claro, lo escondes, lo disfrazas porque el tipo es un mentiroso, es un tramposo. Y con eso termino. Por eso busca la candidatura presidencial, que es Donald Trump se ha hecho, ya era multimillonario, pero todavía ha ganado como en un año 3,000 millones de dólares. Javier Milei, pues el país lo tiene en quiebra, ya lo decían ustedes bien. Están comiendo carne de burro, por eso los envidiamos, ¿no? Pero además, no, la verdad es que cuando uno ve, yo me impresiono cuando veo imágenes de Argentina,
porque nunca pensé ver tanta fila para los comedores familiares. Hay gente que hace una comida al día, pero muchísima, por millones, una comida al día. Tenemos también el caso de Javier Novoa. Lo mismo. Sí, Ricardo Salinas Pliego ya conoce el camino, el gobierno, y de ahí puede levantar a sus empresas, Vicente y Jaime. Así es, y bueno, como seguimos sin levantar en X, antes Twitter, a pesar de haber tenido 20, 30,000 personas en los últimos días, le pido que nos ayude con los likes. Échenos la mano. Híjole, a veces es cuando uno anda de capa caída y dice, ching, casi quiere tirar la toalla, pero no, no nos van a callar, no nos van a doblar, y le pido su respaldo. Dele clic al dedito hacia arriba, son los likes que no cuestan, pero que sí nos catapultan. Hay que suscribirse al canal Sin Censura TV y active la campanita para ver si estos cabrones de YouTube no nos la aplican como los de X. Pero bueno, mi querido Jaimito, voy contigo con tus opiniones, con tus comentarios. Fíjate que estaba viendo en en el ejercicio de martirio diario que nos has inculcado. Estaba revisando las columnas. Ve nada más lo que escribe Sergio Sarmiento. Acusar al acusador. Que Sheinbaum acuse de complicidad con el narco al gobierno de Estados Unidos para responder a sus cuestionamientos puede ser peligroso. Wow. Ay, mamita. También tiembla Claudia Sheinbaum y luego al final dice, el mayo de 76 años ha decidido aceptar cadena perpetua en Estados Unidos a cambio de que se le recluya en una cárcel de baja seguridad. Eso es mentira. No ha pedido una cárcel de baja seguridad. Solamente ha pedido las atenciones médicas que necesita. Pero dice, es muy posible que se convierta en testigo colaborador y que diga a los fiscales lo que quieren oír. ¿Le causará temor a López Obrador? Y luego no quieren que uno diga que estos defienden los intereses de otros países por encima de los de México. Pero bueno, uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Dice Sergio Sarmiento, ante una creciente presión de Estados Unidos, cuyo presidente afirma que México está controlado por el narco, el gobierno lanzó ayer una ofensiva para decir, en palabras de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, que el gobierno de México no hace pactos criminales con nadie. La presidenta Sheinbaum recalcó, nosotros nunca vamos a hacer acuerdos con ningún miembro ni ninguna organización de la delincuencia organizada, jamás. Sin embargo, sugirió que el gobierno estadounidense sí lo está haciendo, al haber recibido a la familia de Ovidio Guzmán para presuntamente convertirlo en testigo colaborador, y añadió, si hubo una relación con este grupo delincuencial, con el cártel de Sinaloa, fue con Fox y con Calderón. Está demostrado por la detención de García Luna. Pues sí, ¿en qué mintió la presidenta? Además, dejémonos de miedos y de tonterías. Pues sí, hay acuerdos entre el gobierno de Estados Unidos y los personajes del crimen organizado que son extra. Ayer se lo planteaba yo a la presidenta, cómo se sentía que México enviaba a los líderes del narco y allá acordaban con el gobierno de Estados Unidos. Y otra cosa, ¿por qué lo ligo con lo de Salinas Pliego? Porque en la televisora de Ricardo Salinas Pliego, que está en concurso mercantil y en peligro de quiebra, va a retomar esto para el golpeteo, como Sergio Sarmiento. ¿En dónde publica Sergio Sarmiento en los medios electrónicos? Pues con la perrita de Trump. ¿Voy bien o me regreso, maestros? No, Pero digo, además, déjenme nada más antes de que hable Jaime, rapidísimo, Jaime Hernández. Fíjate, Sergio Sarmiento está defendiendo a un presidente de Estados Unidos pedófilo, ya aprobado, pedófilo, pederasta, asesino, ¿sí? Negociante con narcos, un hombre que está aprovechando, acaba de publicar la prensa de Estados Unidos todos los miles de millones de dólares que ganó, alterando los mercados financieros, alterando todo. Él lo dijo en una plática, mis hijos pueden hacer buenos negocios porque tienen información privilegiada. En cualquier país lo habrían metido a la cárcel. Pero cuando yo digo que es pederasta, lo defiende Sergio Sarmiento, yo digo, pues es que también es, ¿no? ¿Cierto? Pregunta que deja en el aire el maestro Paco Cruz.
No, yo creo que, híjole, iba a decir que Sergio Sarmiento, ayer hablábamos de cómo toda esta cohorte de lo que se consideraba como el círculo rojo, de los Riva Palacio, de los Sergio Sarmiento, de los Héctor de Mauleón, de Loret de Mola, toda esta gente, ¿no? Ciro Gómez Leiva. Yo insisto, son la piel muerta de un sistema, de un cuerpo que se niega a morir, ¿no? Pero tenía razón Andrés Manuel, cada vez avanzan hacia la intrascendencia. Este texto de Sergio Sarmiento, ¿saben? Es muestra de la audacia de este señor para escribir, ¿sabes? A conveniencia de, ¿no? Se olvida que el señor Donald Trump indultó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, narcotraficante, que según consta en el expediente, el encauzamiento, es responsable de introducir a Estados Unidos 400 toneladas de cocaína. El indulto del presidente Trump a Juan Orlando Hernández no es prueba de su complicidad con el narco. En Estados Unidos no van a encontrar a un solo presidente ejecutivo o dueño de una banca internacional o de las bancas más poderosas. Ningún ejecutivo de una banca está en la cárcel. ¿Por qué? Porque casi siempre cuando se descubre un escándalo de cifras multimillonarias en el lavado de dinero, no se hace nada, el banco llega a un acuerdo, paga una multa que es casi, casi nada comparado con el dinero que ya han lavado. Y en Estados Unidos no hay un solo directivo ejecutivo de la banca en la cárcel, a pesar de que hay leyes en Estados Unidos que prohíben expresamente el lavado de dinero. Trump ha sido cómplice del narco, ¿por qué? Porque no ha hecho casi nada por evitar que el narco en México siga recibiendo cientos de miles de armas de alto poder. A pesar de las promesas que le han hecho a México, que sí, vamos a contribuir para frenar el contrabando de armas, no han hecho casi nada, nada en absoluto. Por tanto, el hecho de que Sarmiento dice que la presidenta, el acusado está acusado al acusador, para mí realmente es un axioma falso, ¿no? Y yo creo que esto habla de la indignidad, de la poca decencia intelectual de este personaje, pero también habla de su decrepitud. Insisto, esta es la piel muerta de ese cuerpo que ya parece realmente un muerto viviente. Nadie cree ya en los escritos de Sergio Sarmiento, nadie cree en los escritos de Riva Palacio, de Carlos Loret de Mola. Además, todos se han convertido en expertos en análisis, lo que yo llamo análisis cornflakes, ¿no? Estos análisis a bote pronto que uno desmonta en un pispás. Te das cuenta inmediatamente dónde está la trampa, ¿no? Como es el caso que nos ocupa. Decir que del Estado acusado se convierte en acusador, pues, ¿y por qué no? México no tiene derecho a acusar a Estados Unidos de tener una política selectiva a la hora de atacar el narcotráfico, es decir, indulta a un expresidente de Honduras porque a pesar de que ha traficado 400 toneladas, y por otro lado se lanza con todo el aparato para decir que hay una lista de políticos, mandan a Ken Salazar con sus libros, el New York Times con Tim Golden, Steve Fisher también más de lo mismo, en Los Angeles Times, en el New York Times. Todo esto es la aplicación de una política selectiva que busca estigmatizar, demonizar al gobierno de México, porque el gobierno de México no ha doblado las rodillas cuando Estados Unidos le exige que deje a sus agencias federales operar como se le pega la gana, como sí está haciendo o como hizo Maru Campos en Chihuahua. Así es que yo creo que por fortuna la gente ya ve venir a los Sergio Sarmiento, a los Riva Palacio,
Y cambiando de tema, a mí francamente me llama la atención esta suerte de subterfugio que utiliza Ricardo Salinas Pliego. Estamos reorganizando, ¿no? Menudo subterfugio para esquivar, dice, estamos en su proceso de reorganización. Señor, estamos tratando de evitar cómo pagar porque no tenemos dinero, estamos tratando de escurrir el bulto, se acabó. Avance en su proceso de organización. Vaya, ¿por qué seremos en México tan dados a los subterfugios? Sobre todo la clase política, ¿no? Esta es una vieja tara que para esconder la verdad, pero la sociedad mexicana ya está más despierta que nunca, más despierta que nunca. Ya no se la cuelan a la sociedad mexicana. La sociedad mexicana es cada vez más consciente, más culta, más sofisticada, les guste o no les guste. Y finalmente, en porque ya se nos viene encima el tiempo, yo quisiera hablar por último de lo que es, desde mi punto de vista, la debacle de la FIFA y la debacle junto con la FIFA de personajes como Donald Trump. De verdad, yo ya he dicho muchas veces que este es el mundial, el peor mundial que ha ocurrido, pero ver el partido de ayer de Egipto contra Argentina fue vergonzoso el arbitraje, fue vergonzosa la forma en que le robaron a Egipto goles, fue vergonzosa ver en las gradas de la hinchada argentina banderas de Israel, ataques contra el entrenador, el director técnico de la selección egipcia. Han denunciado el robo, el mal arbitraje a lo largo de todo el mundial. Es realmente indignante cómo Estados Unidos y cómo la FIFA están actuando. ¿Y qué decir de la intervención oficiosa de Donald Trump para que le quitaran la tarjeta roja a la estrella de la selección de Estados Unidos, el delantero Folarín? No me acuerdo de su apellido, Folarín, no sé qué, bueno, Balogun, Folarín Balogun. Balogun. Bueno, Oye, Folarín. súmale, por cierto, a todo esto que estás mencionando, el escándalo que se puede venir, porque dicen que el FBI, estoy leyendo, a la casa de la Asociación de Fútbol de Argentina, en pleno mundial, está investigando el FBI a la institución A que la AFA. manda, a la AFA, a la institución que manda el fútbol argentino. Digo, nomás ahí también agrégale una rayita al tigre, Jaime. Sí, y esto no es menor, no es un tema baladí. Fíjense, yo creo que, fíjate, creo recordar, lo tengo ahí en los registros, la única vez en que un jefe de Estado, la única vez en que un jefe de Estado intervino para que le quitaran una tarjeta roja a un jugador, ¿sabes cuándo se produjo? Se produjo en 1934. ¿Quién gobernaba Italia? Benito Mussolini, un fascista. Mussolini consiguió que en 1934 le quitaran una tarjeta roja y con eso consiguió que Italia se convirtiera en ese mundial de 1934 en campeón de la Copa Mundial. Bueno, lo mismo. Jaime, Benito Mussolini nombraba a los árbitros. Exacto, Los exacto. invitaba a comer a su casa y les Ajá, decía, así tienen que pitar. así es, así es. Entonces, fíjate nada más, con ese antecedente, Donald Trump le llama a Infantino, quítale la tarjeta roja a Folarín Bolagun. Por cierto, Folarín Bolagun, hijo de inmigrantes nigerianos indocumentados. Folarín nace en Nueva York, sus padres creo que todavía son inmigrantes indocumentados. Dices, qué paradoja, ¿no? Donald Trump defendiendo a un hijo de inmigrantes indocumentados que además es negro, ¿no? El máximo representante del supremacismo blanco, el máximo representante del racismo en Estados Unidos, Donald Trump, defendiendo a un negro, a un hijo de inmigrantes de Nigeria indocumentados para tratar de conseguir que le ganaran el partido a Bélgica. Yo disfruté como nunca la victoria de Bélgica, que le pasaron por encima a Folarín Bolagun, a Donald Trump
y a Gianni Infantino. Por cierto, ustedes saben que tanto Gianni Infantino y Donald Trump comparten, aman la corrupción. Ustedes saben que Qatar le regaló un avión a Donald Trump. Bueno, ¿saben ustedes en qué avión se desplaza por todo el mundo Gianni Infantino? En un avión que le ha dado el gobierno de Qatar. Es un amante de los tratos por debajo de la mesa. Es un corrupto. En Suiza lo investigaron por corrupción, Jaime. Así es. Entonces, esto te habla de que estas cosas, porque que entre partido y partido sale Messi. El fútbol une al mundo. Sí, el balón une al mundo. El fútbol une a ricos y pobres. Una mierda, vaya mentira. El fútbol hoy es de lo más corrupto. Se ha manchado la FIFA, se ha manchado este mundial con los arbitrajes tan asquerosos, ¿no? Que han, el arbitraje contra Egipto, que por cierto, el director técnico fue el único que ha tenido el valor de ondear la bandera de Palestina, y ayer fue insultado, los escupieron, les dijeron de todo. A los argentinos asquerosos, fascistas, racistas, les dijeron de todo, les aventaron cerveza a los fans de la selección de Egipto, y ha sido una vergüenza el comportamiento de los hinchas argentinos, por no decir de estos comentócratas, de este imbécil que dice que los mexicanos le tenemos envidia a los argentinos. Vaya por Dios, yo creo que los comentaristas deportivos deberían callarse, deberían de abstenerse de hablar de política, porque de verdad son unos opencos, por decirlo tranquilamente, porque en cuanto empiezan a hablar de política, realmente la cagan, como el caso del señor Faitelson, como este señor también que dice que los mexicanos le tenemos envidia. ¿Con qué vas a cerrar tú, maestro Paco? No, es que ya Jaime ya metió ese tema. Cuando ves la figura de Messi, entonces ves la grandeza de Diego Armando Maradona. Cuando ves... Por cierto, Paco, por cierto, están tan enfermitos que están tratando de tumbar lo que significó Maradona en su momento, porque era de izquierda. Ahora los ultraconservadores como Feynman están hablando mal de Maradona, de que era un cocainómano, adicto, Fíjate a qué punto han llegado en Argentina, en donde Maradona es un dios del fútbol. Le surge que Argentina, yo no tengo duda que está arreglado que Argentina llegue a la final. No tengo ni una duda, porque le surge tumbar a figuras como Diego Armando Maradona. Yo cuando veo a Messi retratándose, como dice bien Jaime, todos los días con Infantino, como si fueran amantes, la verdad lo digo. Cuando ves a Messi yendo a la Casa Blanca a rendirle honores a Donald Trump, entonces regreso a la figura de Diego Armando Maradona y digo, qué grande era Diego Armando Maradona, ¿sí? Qué grande, de veras. Entonces, cuando hablas, uno dice, el fútbol no tiene nada que ver con la política, no, tiene que ver todo, y hay de figuras a figuras, pero para mí, cuando pasa eso, yo siempre le digo, pues sí puede Pelé disputarle la corona del futbolista más grande en la historia del mundo, pero la verdad es que viendo a Messi y viendo todo lo que le regalan, bueno, no fue mucho en realidad, Jaime, le anularon que un gol a Egipto, ¿no? Y sí, le regalaron uno a Messi. Entonces no fue tanto, Jaime, no te quejes, pero cuando veo esa figura y entonces yo digo, no, pues yo me quedo con Diego Armando Maradona. Yo ya saben, Vicente Jaime @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y a las 5 de la tarde en las videocharlas cruzadas en los canales de Julio Astillero. Pero todavía tenemos, de aquí por lo menos al 19 de julio, tenemos a fútbol mundial, ¿no, Jaime y Vicente? Ya llegó la presidenta.
¿A quién le van para que gane el mundial?